que más que una entrevista es una conversación sobre los diferentes aspectos de la vida nacional. Hoy me complace tener de invitado a un defensor de los derechos humanos, un hombre con amplios conocimientos en la materia y que tiene muchos años de estar activando en beneficio de muchas personas a través del Comité de la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, el CODE. Me refiero a don Hugo Maldonado. Un gusto saludarlo. Encantado, buenos días. Por estar esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarnos, amigos, y un abrazo a toda la audiencia de Cholusat, al señor director, don Edras Amado, nuestros mejores éxitos en esta nueva ruta electoral que va tomando el partido y que de una u otra forma están inmiscuidos, ¿no? Creemos nosotros que así se hace democracia. La democracia no se fortalece teniendo un bipartidismo político, por ejemplo, se fortalece y se dinamiza cuando se abren las puertas a otras instituciones políticas para que podamos ir construyendo una visión de país diferente y podamos ir teniendo una alternabilidad política en el sentido de tener un harén de partidos políticos, y creo bueno que hay gente emprendedora con el sistema democrático en este país. Muchas gracias. Gracias por los conceptos, y vamos a ir ya entrando en materia. Ayer en los Estados Unidos el gobierno se ha acercado a la Organización de Estados Americanos para tratar este tema penitenciario. ¿Podrá cambiar la historia de Honduras por la presencia de la OEA en estos asuntos penitenciarios? Llegamos ya al tope con este problema de tanta situación que se da en los centros penitenciarios. Mire, yo creo que lo que se acaba de dar a nivel de Latinoamérica es un encuentro en República Dominicana, se da, y en donde Honduras no sale tan mal evaluada a tal grado de que el viceministro de Seguridad, el abogado Luis Suazo, sale electo vicepresidente para Latinoamérica en cuanto a crear políticas públicas encaminadas hacia el sistema penitenciario regional, llamémosle así, aunque después de que hemos pasado escenarios tristes, escenarios dantescos a nivel del país, pero que de una u otra forma creemos nosotros que la participación del Estado, de la OEA, de Estados Unidos, yo creo que nos puede dinamizar un poco el sistema de justicia. Al dinamizar el sistema de justicia en el país, podemos dinamizar y darle pronta respuesta a la sociedad hondureña, inclusive a los 21,000 privados de libertad que tenemos hoy en día en el país. ¿Por qué esto? Mire, amigo, 21,000 privados de libertad, 52% de ellos no están sentenciados. Esto significa que hay una mora judicial con respecto a los 21,000 privados de libertad que hay en el país, porque de esos solo el 48% obviamente está sentenciado y el 52% de 21,000, se imagina, es una gran cantidad de gente procesada, por decirle así, que bien puede estarse defendiendo alguna cantidad de esa gente en libertad. Por eso nosotros hacíamos eco de una propuesta que hizo el Ejecutivo hace, creo que unos 2 años. Bueno, que se iba a poner un brazalete o un grillete para las personas que pudieran defenderse en libertad. Que lo podríamos decir como delitos menores, ¿verdad? Podría ser como delitos menores. El problema es que aquí, cuando se hizo la reforma al artículo 184, realmente yo no sé por qué los profesionales del derecho, nosotros hemos estado esperando al mismo colegio de abogados para que metamos una inconstitucionalidad sobre ese decreto, sobre ese artículo. Es lesivo, es lesivo al Estado de Derecho,
es lesivo al debido proceso, es lesivo a su dignidad humana, independientemente a la presunción de inocencia. A la presunción de inocencia. Porque prácticamente es dejarlo preso, es de estar prácticamente sentenciando la Así es. de delito. Entonces, no estamos diciendo que no debe castigarse la comisión de los delitos. No, no estoy diciendo eso. Hay que castigar. El problema es que aquí, primero, si había una de las cosas que desde el Comité de Derechos Humanos nosotros señalábamos, por ejemplo, a la MASI, es que primero hacía el alboroto, le manchaba su imagen, hacían la aljaraca y todo aquello que aquí, que allá, y después presentaban el requerimiento fiscal en los tribunales de la República. Eso no se hace, señores. Ahí donde está el principio de inocencia, donde está el debido proceso, donde está la presunción, donde está el derecho a la imagen. No, pero es que eran corruptos y había que defenestrarlo. No, señor, así no se hace, así no se hace derecho. Así no se hace justicia en este país. El problema de nosotros que tenemos tan cimentada la corrupción y la impunidad, que no sabemos quiénes mataron 380 mujeres el año pasado en este país. Eso es impunidad. Lo de Berta Cáceres, 4 que años. Todavía estamos del Team Marín de Dos Pingüe. Tampoco. Cuando hablo del sistema de justicia, estoy señalando que parte de los 12,000 privados de libertad, que esa parte de 12,000, póngale usted que un 50% pueda estar en libertad, defendiéndose en libertad. O que sean inocentes, claro, tenerlos detenidos. Claro, sino que después de 2-3 años tenga su carta de libertad y es inocente. Usted demostró que es inocente. No, hombre, eso no debe estar pasando en un verdadero Estado de Derecho. Aquí se le vulneran, porque esa es la palabra técnica, aquí se le vulneran los derechos humanos a todo el mundo. No, aquí se violentan derechos humanos. Aquí en el país el Ministerio Público es responsable de esa vulneración o esa violación a los derechos humanos. El problema es que aquí el señor Chinchilla solo está para una élite. El señor Chinchilla en este país solo lo pueden saludar cuando hay reuniones de vinitos con los embajadores, aquellos embajadores que dicen que él es el fiscal estrella. No, fiscal estrella son aquellos que siguen poniendo su vida, el pecho, con políticas allá y que se la juegan con las bandas, con los criminales, con los antisociales allá en los pueblos, departamentos, y que actúan con la decencia, que no actúan así como unos que hay ahí en Choluteca. No, hombre, por favor, que se coluden con profesionales del derecho privado para hacer de cuadritos la vida a otras personas. Y el señor coordinador de fiscales de ahí de Choluteca sabe a quién me estoy refiriendo. No es usted, señor coordinador. Usted lo sabe, que le apreciamos, hemos estado hablando con usted. Lamentablemente, sus compañeros algunos de ellos que usted tiene bajo la coordinación, lamentablemente dejan mucho que desear. Ahora, este tema, porque hay algunas cuestiones que tienen que ver con esto de la defensa de los derechos humanos y el tema penitenciario, pero usted ha tocado un tema. Hace una semana salió el fiscal a decir que hay amenazas contra él y que se estaba estructurando toda una situación contraria. No sé si es para sacarlo, para matarlo, lo vas a ver. No dejó claro él. Mire, periodista, usted y yo ya días bregamos en este país y aquí nos conocemos todos. Pueblo hondureño, hagamos una encuesta. ¿Cuánto confía la sociedad hondureña en el Ministerio Público? Lo invito a ustedes de Cholusac a hacer una medición, porque me va a dar pena a mí irme a los pueblos, pasar una hojita, sí o no, tan fácil así. Sí. ¿Qué cree usted que va a pasar?
Ahora, dice ¿Qué va a pasar, cree usted? Dice él que solo la gente que está en Facebook, Twitter o en redes sociales es la que tiene una mala percepción del Ministerio Público. Señor fiscal, si usted no quiere, y mire, revise esa fiscalía de la UFADIPOL, por ejemplo. Esa fiscalía está conculcando, no está violando, está conculcando, porque es la palabra técnica, sí, ¿verdad? Derechos humanos. Por favor, revisen. La Fiscalía de Derechos Humanos hay que hacerla más efectiva. La Fiscalía de Derechos de Delitos Comunes hay que hacerla más ágil. No le impregnemos inseguridad a las diferentes fiscalías. ¿Qué tal si Edras Amado López viene aquí y dice, estoy sumamente preocupado, me quieren matar? ¿Qué les está imprimiendo a ustedes? Sí, temor. Zozobra. Eso no es de un buen líder que quiso llamar la atención de la comunidad internacional, y porque no lo sentó como se juntan entre ellos. Les presenta un informe de lo que han hecho como Ministerio Público y establecen los parámetros de la peligrosidad que tiene el Ministerio Público. No lo haga público, cometió un error. El problema es que nosotros lo vemos desde esa perspectiva. Nosotros le apoyamos, fiscal. Queremos apoyarlo. Nosotros queremos apoyar todas las fiscalías que están bajo su cargo. Pero también hay que evaluarla, señor fiscal general del Estado. Yo no sé qué hace el fiscal adjunto en este país. Bueno, no es que ya tienen una ley interna, la ley del Ministerio Público, pero nosotros sí creemos que ustedes deben de hacer sus valorizaciones sobre el personal que tienen. Créanlo que esta no es ninguna campaña ni estamos en contra del Ministerio Público. La debilidad institucional del Ministerio Público es la debilidad del sistema de justicia en este país. Claro, porque es el ente encargado de la persecución penal. Otra cosa, hay que evaluar esa persecución penal que solo el Ministerio Público la tiene, sí. Aguilera. Se vuelve injusto. Se vuelven aquí... Perdóneme, y no es que estén, y reitero, no estoy como activista de derechos humanos, lucho, valoro y estaré siempre para el fortalecimiento de la vida institucional del Estado, llámese de cualquier institución, y el Ministerio Público es un factor baluarte para el sistema de justicia en este país. Pero sí creemos y hacemos uso de la sana crítica. Para nosotros el Ministerio Público debe valorar el sistema de justicia sin tener esa preeminencia del acceso a la justicia. Por ejemplo, aquí no todos tenemos derecho a la justicia, al acceso directo a la justicia. Yo como víctima o me mataron a un hermano, primo, etcétera, voy donde usted como fiscal de X departamento y tengo que convencerle con mis lágrimas, con mi dolor interno, con todo, para que usted me presente un requerimiento fiscal contra el supuesto hechor. Sí. Y si no lo convenzo, Aguilera. Sí, y es lo delicado. Yo he vivido una experiencia con un familiar nuestro, que un tipo se fue a meter a la casa, la esposa de él está todavía en el hospital, tiene como un mes de estar, y el fiscal, parece que el hombre ya está libre, han ido, si se ponen de acuerdo con el fiscal, usted no puede hacer una acción, usted no puede perseguirlo a él por el delito que ha cometido, porque si el fiscal no impulsa la causa, está muerto todo. Y no podemos seguir dependiendo de esto. Hablando de ahí, sí. ¿Qué le va a alimentar a usted? Hacer uso de la justicia por sus propias manos, porque el sistema de justicia no le dio respuesta. Tampoco estoy diciendo que hay que hacerlo, sí. Sino que la misma institucionalidad del Estado le alimenta a usted tomarse la ley por sus propias manos. La semana anterior, en los medios, un medio de comunicación salió un joven llamando por teléfono y a contar la historia de lo que había ocurrido. Entonces, qué peligroso es. ¿Qué te impacta? A mí me impactó como ser humano. Qué peligroso. Porque dejarle el teléfono abierto. Sí, correcto. Y sin no, que no tiene, pero hay una cuestión ahí. Si desde el primer muerto se hubiese investigado,
posiblemente 20 muertos, no, porque él dijo que eran 21 los que le iban matando de su familia, posiblemente se hubiese parado esa tanda de muertos. Con 5, con 3 muertes. Que se pero parado. El que va y la autoridad actúa, captura a los responsables, los manda presos, se pudo haber parado y esa vorágine. Y lo dio con nombre y apellido. Miren, es difícil el sistema de justicia en el país realmente. El que era testigo protegido del Ministerio Público en Olancho, y de ahí lo dejan a la deriva, lo matan. ¿Qué más puede esperar uno? ¿Qué más puede decir? Yo creo, fiscal general del Estado, mire, voy a darle aquí a través de Cholusac, voy a dar una sana recomendación. No dejen abandonado a los testigos protegidos. Como ha pasado en los casos de Alfredo Landaverde, lo voy a decir así textualmente. Dejaron abandonado al testigo protegido y ese muchacho ha andado tocando puertas por aquí y por allá porque el Ministerio Público ya ni bola le para. El departamento de testigo protegido del Ministerio Público no cumple su verdadera función y hay que estarlos como zamaqueando uno a ellos para que no dejen a la deriva a la gente y no dejen que los delincuentes maten a esos testigos protegidos. Digo esto con la sana crítica, fiscal general. Yo no soy enemigo de ustedes, fiscal general del Estado, no. Soy enemigo de que no se hagan las cosas como deben de hacerse dentro del marco de la institucionalidad y el respeto a los derechos humanos. Desde el CODE hemos creado y fuimos parte de la institucionalidad orgánica para la creación del Ministerio Público, para la creación de la Dirección de Investigación Criminal. Fuimos aliados estratégicos y seguiremos siendo cuando se aplique sanamente lo que se llama justicia en este país, porque los delincuentes no pueden estar en libertad, ni los sicarios profesionalizándose cada día, por el problema en el país que el 95% de las muertes violentas en Honduras lamentablemente están en la impunidad. El 85-90% de los periodistas asesinados en este país, fiscal general, usted lo sabe, y usted lo sabe que estoy diciendo la verdad, están en la impunidad. Aquí han habido toros tras toros que realmente no se tocan porque salieron coludidos en la muerte de X, Y periodista en este país. ¿Cómo es eso que Nueva York canta y lo ha cantado al ritmo y al son de un Gardel o digamos de un qué sé yo, de un mexicano, etcétera, al estilo mexicano o como sea? Que allá nos estemos dando cuenta quién pagó para matar a ciertos periodistas. Y aquí nunca se supo absolutamente nada. ¿Acaso no hay investigación criminal de los delitos? Yo creo, fiscal general, y esto es inclusive para todo el estado de Honduras. Si tenemos debilidad absoluta en la investigación criminal, a pesar de los esfuerzos de haberse comprado buenas, ¿cómo quisiera decirle? Buenas ambulancias o morgueras tecnificadas y todo, ¿de qué nos sirve que nuestros agentes de la DPI vayan a la escena del crimen si a lo que van solo es a recoger las ojivas de las balas con las que mataron a la víctima? Y de ahí los familiares ya no saben más nada. Es más, el 90% de los familiares no quisiera que levantaran sus muertos de la escena y se los trajeran para Tegucigalpa, para la bendita autopsia. Esa autopsia pendeja, y discúlpeme la expresión, se vuelve una eternidad. Sí. Porque solo el traslado de un individuo de Tegucigalpa a Valle, a Choluteca, a Olancho, a cualquier otra parte del país, le cuesta un ojo de la cara a los pobres familiares.
No, seamos ingratos. No seamos ingratos. Y lo digo esto con la sana intención de que mejoremos el sistema de medicina forense. Dejemos las rencillas políticas al interior y el supuesto liderazgo al interior de medicina forense o al interior del mismo Ministerio Público, o que yo soy el fiscal general y claro, su palabra no debe ser puesta en tela de duda, pero hagamos de la institucionalidad del Ministerio Público lo que el pueblo hondureño se merece y esta sociedad también. Ahora, ayer el presidente de la Corte hacía referencia y decía que habían bajado la mora judicial. ¿Usted qué pasa en los tribunales? ¿Usted cree que esto se puede creer del Poder Judicial, del señor Rolando Argueta, que diga que se bajó la mora judicial? Lamentablemente yo le digo, ¿y por qué hay 52% de privados de libertad? Y este es el caso de los que están presos, y los que por están, ejemplo, y los que están litigando problemas por cuestiones, un pleitecito, o por el que está peleando una casa, el que el banco lo demandó. Mire, si con solo que le diga que el 52% de los privados, que solo son 21,000, el 52% están sin sentencia alguna. Entonces, mire, la vez pasada se preocuparon porque dijeron que no sé cuántos personas antisociales de un sector de no sé si de la Mara iban y fueron grandes titulares en los periódicos escritos. Porque se les iba a dar la oportunidad de que se vendieran en libertad, parece que no, se les había vencido. Se les había vencido el tiempo. El tiempo de estar privados de libertad, y que iban en libertad como 20. Entonces todo el mundo, pues, eso es lo que tenemos que evitar en el país. El que es culpable, que se le sentencie. Y el que no se le puede probar la persecución del delito por lo que fue, hay que ponerlo en libertad, hombre. Ayer decía el presidente de la Corte, don Rolando Argueta, y le pedía celeridad a los jueces en el tema de Pandora. Es delicadísimo esto. Mire, pedir celeridad. Esa situación dependiendo cómo estén nuestros ánimos y lo entendamos profesionalmente. Yo no me hubiera referido así específicamente en el caso X, ¿verdad? Sino pedirle celeridad a los jueces en todo el sistema y aplicación de la justicia en el país. ¿Por qué? La impunidad es la cobija que siempre se han cobijado muchos y muchas en este país. Cuando hablamos de un 95% de la... Bueno, aquí hasta los gatilleros se tapan con esa cobija, se van profesionalizando mejor. No digámoslo, algunos políticos. Otros que han servido de mamparas o de testaferro de los políticos, etcétera y etcétera. No, aquí no se puede seguir apostándole a esa termita de la impunidad y de la corrupción. Y hay que acelerar el sistema de aplicación en esos aspectos, señor fiscal general del Estado. Es más, le voy a decir, mire, lo felicito por la creación de la UFERCO. No haber movido una persona de todo el sistema de UFESIC, me parece que esa es una buena voluntad, fíjese. Pero démosle alas. Y el que no se sienta bien estar en UFERCO, que también, que alce vuelo, que se vaya, que no estorbe. Porque aquí los hondureños, eso de estar, no, es que antes me acompañaba el avión de la OEA, no, es que antes yo tenía, me llevaban a foros internacionales y no me siento bien que ahora los políticos me van a estar puyando las costillas, contando, el que no se sienta bien, cuando yo hablo
de hacer una evaluación del personal del Ministerio Público, hay que hacerlo, Aguilera. ¿Sabe por qué? Es sano. Aquí todas las culpas se le echamos a la policía, que ahí está contaminada y toda la cuestión. Fiscal, ¿qué tan sólido se encuentra su personal, usted con su personal? Yo creo que también merece una evaluación, porque el sistema de justicia no puede estar en manos de personas. Esto de lo que dijo el presidente de la Corte en acelerar juicios, demuestra entonces que el Poder Judicial, como usted lo dice, está sometido a la parte emotiva del presidente de la Corte, que si quiere meter a la cárcel a alguien, solo da la orden, y si le dice no, si no lo quiere meter, entonces póngale freno. ¿Podemos estar bajo un criterio de justicia, bajo esos conceptos? Yo y usted vamos a ser Quijotes de la sana aplicación de la justicia. Y no solo usted, sí. Nuestros televidentes en este momento. Aquellos que se quejan a diario de la aplicación de la justicia. Aquí no debe de haber, bueno, y lo reza nuestra Constitución. Sectores privilegiados. El problema es que ese sector privilegiado es el sector que siempre ha gobernado el país. Déjeme decirle, ahí podemos hablar de ese sector del bipartidismo político. Aquí nadie dirá mi casa no se moja o que yo tengo techo de vida. Aquí todos realmente en este país deberían de poner las barbas en remojo, porque aquí todo el que ha estado en la estructura del Estado, yo recuerdo en mi pueblo, Cotepeque, mire, mi pueblo Cotepeque es tan bendecido que tiene 2 fronteras, Aguacaliente y El Poy. Mi primera carrera es perito mercantil y contador público, en un pueblo donde no habían empresas. En un pueblo donde inaudito estudiar perito mercantil, pero esa era la carrera que había allá. Pues hombre, aunque sea para contar cebolla, tomates, chiles dulces, tal vez para eso, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que todo el mundo estudiaba perito mercantil porque todo el mundo quería ser contador vista. Contador vista en cualquiera de las 2 aduanas. ¿Por qué? Ahí lo ponían para irse a rebuscar. Sí. Entonces, el sistema nos va educando para lo que nosotros debemos de servirle al mismo sistema. Y es altamente delicado. El tema de salud. Hemos hablado que el año pasado 200 muertos en Honduras por dengue hemorrágico. Hoy ya dice un experto que hay 600 casos de dengue hemorrágico que se han presentado en el país en un mes. O sea, son aproximadamente 20 ciudadanos hondureños que a diario se están enfermando del dengue hemorrágico. Entonces estamos preocupados por el coronavirus. Bueno, si el simple dengue nos está matando porque no fumigamos, no tenemos la capacidad para fumigar, o si la tenemos, perdimos el esquema, el mapeo de cada una de las regiones sanitarias en el departamento, en la regional o en el país. Entonces, si en un caso no se hace lo que se tiene que hacer, realmente, amigo Aguilera, el dengue, el simple dengue, nos está contaminando, nos está matando. Y yo pude observar el Hospital Escuela, el Hospital Mario Catarino Rivas, que son los 2 centros más grandes que tenemos en el país. Realmente, ni Dios, que Dios nos libre y nos tenga apartados de una situación, de un virus como el coronavirus. Realmente no me imagino el país con el sistema de justicia que tenemos, digamos en el Triángulo Norte, aquí en Centroamérica. Yo sanamente
le digo y no lo digo por discriminación, sino más bien por prevención, Honduras debe cerrar fronteras para no nos vaya a caer con uno que nos caiga, nos santificamos. Sí. La peste, una peste que nos venga de esa naturaleza. Sí, el dengue, mire cómo nos tiene abarrotados, y que este muchacho Cosenza, que se ha encargado, Cosenza le quitó a Germán Magnil, son los niños bonitos, Germán Magnil era el niño bonito del sistema penitenciario, que salía a defender a capa y espada todo lo que pasaba en el sistema penitenciario del país. Cosenza es el niño bonito de la ministra Flores, y que sale a defender. Hombre, yo también, quizás si estuviera en ese puesto, también defendería. El problema es que no damos resultados positivos, y eso que nos vengan a decir que tenemos 6,000 casos de dengue, eso nos habla mucho de la misma incapacidad que tenemos como sistema de salud en el manejo de enfermedades comunes, porque el dengue es verdad. Lo que tiene que hacerse es una campaña sistemática para hacer conciencia en la población, pero ahora ya le han dejado la responsabilidad al ciudadano. No, a usted le da dengue porque usted no hace en su casa. Así. Y entonces de ahí salva la responsabilidad el funcionario. Y qué pena que usarle la ministra de Salud solo a dar cifras, pero no a decir el sentido común. Si en un barrio está dando el dengue, entonces un cerco epidemiológico para que no se pase a las demás colonias. En el norte del país, ¿verdad? En el norte del país, ¿dónde comenzó todo? En el corredor de Villanueva y San Manuel Cortés. No se le puso atención, se nos expandió a Potreríos, a Pimientas, al mismo parte de San Pedro Sula, etcétera, y los sectores aquí. Y entonces, realmente, yo sí creo que salud tiene, yo sí creo, ministra, que salud tiene el sistema bien conformado para la prevención de cualquier virus de esta naturaleza. Claro. El problema es que no somos capaces de actuar preventivamente, y si no actuamos preventivamente vamos a seguir enterrando niños, porque los más afectados con esta situación son los menores. Allá vi orar muy fuertemente a un abogado en San Pedro Sula, que vio morir a su niño de 12 años. No, esto no es justo, que un sistema de salud no tenga esa capacidad. Pero lamentablemente yo sí creo que todos debemos de poner nuestro granito de arena para ver cómo logramos erradicar el AIDS. Sí. Que ahora está haciendo desastre. Ahora, en el caso del coronavirus, ¿cómo, a su criterio, dónde debe ser? No quiero ni pensarlo. Exactamente, ¿dónde debe ser la acción? ¿Es desde que antes de que la gente aborde el avión en otro país? ¿Cómo sí se puede identificar si alguien viene de China, y especialmente de las zonas cercanas donde estuvo el virus? Aunque aquí algunos dicen que Narral andaba ya en Corea del Sur, y que ya no lo dejen, que cuando venga aquí que lo metan en cuarentena. Pero ya hablando de cosas serias, ¿a dónde se debe hacer la parte? el cerco preventivo, en los aeropuertos. No. Es que si usted no sale de su casa al canal, sí, ¿para qué lo va a poner en cuarentena a usted? Sí. Yo creo desde el abordaje en el aeropuerto. Sí. Por lo menos de todo lo que llega. Sí. Porque allá el abordaje lo puede hacer digamos, como vienen en escala, ¿verdad? Sí. Pero cuando llegan al país, ayer yo subí a mis estados en WhatsApp, por ejemplo, como a todo el personal que viene del sector de Asia lo están fumigando. Yo he entrado a aviones que cuando lo va a abordar le dice la azafata que va a ser fumigado preventivamente. Entonces, y si nosotros no tenemos ese sistema preventivo, se nos van a seguir bajando personas infectadas y nos van a matar a todos. Y aquí hay un peligro que la autoridad todavía no lo ha determinado, que la gran cantidad de gente que entra al país
por migración. Así es. Y que algunas veces no es detectado por la misma autoridad, o si es detectado por la autoridad, se hacen los locos, porque ahí hay millones de lempiras que se juegan y que no se ha hecho una investigación sobre la trata de personas en ese sentido. Yo creo que es que no me lo imagino a este país, sinceramente, Aguilera, con un virus de esa naturaleza. Realmente, yo creo que tenemos que tomar acciones. Sería terrible. Si las aerolíneas también toman sus medidas a través de las medidas que toma la Organización Mundial de la OMS y la OPS, y que las aerolíneas hacen también esta fumigación a lo interno, ¿verdad? Bueno, pero porque el caso de Donald Trump, él ha prohibido ya de manera definitiva que gente que venga ese lugar de ese señor hay que esperarlo sí, todo. Es radical. Es tan radical y que bueno, ya él es así. Y nosotros que hay mucha gente del país y de otros países que tienen familiares en estos sectores, que se protejan. Sí, que se protejan y que se tenga el sumo cuidado para la entrada al país, no por discriminación, perdónenme, sino es la prevención por la poca capacidad que tenemos en el Ministerio de Seguridad. Mire, en China construyeron un hospital en 15 días. 10 días, sí, ya está. 10, 15 días, para albergar a 1000. Nosotros no tenemos capacidades, hombre, ni la tenemos, ni creo que la vayamos a tener. Sí. Y si el hospital escuela está en este momento, vaya a ver los pasillos del hospital escuela cómo están. ¿De cuál cerco epidemiológico me habla el señor Cosenza, por ejemplo? ¿A dónde? Solamente que se los lleve para su casa. Porque en el sistema de salud, doctor Cosenza, y discúlpeme que lo esté señalando así, no tenemos esa capacidad. Si ahí todavía en este país, para hacerle una operación a usted, hay que esperar 3, 4, 5 meses el turno, porque si no, no hay, no puede. Entonces realmente, mi distinguido amigo, este diálogo que estamos teniendo con usted es un diálogo responsable, humanístico y desde una perspectiva social, no desde una perspectiva criminal de señalar que todo es malo. No todo es malo, pero no tenemos realmente las cosas que deberíamos de tener como país desarrollado. Hoy estaba diciendo, valga que hable mucho del doctor Cosenza, no es mi costumbre, que ellas estaban comprando botas, que máscaras, entonces no tenemos. Yo le acredito que a cualquier médico que lo designen ahí, no va a querer, porque lo que menos quieren es exponerse, contaminarse. Si antes a los pacientes del VIH, por ejemplo, habían médicos y habían enfermeras que ni se acercaban a esa sala porque tenían miedo. Sí, o sea, que el desconocimiento venía precisamente de la misma autoridad de salud. Así es. El tema de derechos humanos, por eso es que es amplio, y la gente dirá, bueno, ¿por qué van cambiando de tema en tema dentro de los mismos temas, dentro de los derechos humanos? Así es. Porque son variados. Así es. El presidente Zelaya se presentó dijo un reclamo, pero se fue a los derechos humanos y allá le dijeron, no, aquí no es aquí donde tiene que venir, sino que es sobre otra fiscalía de crímenes. Es que él estaba hablando, ¿sí? Presento, periodista Aguilera, ¿sí? Que el presidente el expresidente Zelaya estaba hablando sobre las reparaciones. Miren. Y el tema también de estos 26 personas que dicen fueron asesinadas según los derechos humanos. Pero a él no le interesa la aplicación de la justicia. Es lo que, según el tema central ayer, fue la reparación indemnizatoria del Estado a los familiares de las víctimas. No, presidente Zelaya, las cosas no se hacen así. Yo lo aprecio mucho.
pero realmente no saque, ¿cómo quisiera decir? Provecho. Con mucho respeto y tomando el caso como debe tomarse. Primera instancia, debe formularse una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vaya, la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas establece que fueron 22 los muertos en la época postelectoral. La Plataforma de Derechos Humanos del país tienen los informes respectivos. Lamentablemente nosotros, es más, la plataforma establece que fueron mucho más los muertos que los que contabilizó la Oficina del Alto Comisionado, porque decían que la oficina solo contabilizó 20, 22 ahí, y que en los organismos de derechos humanos habían 60, 70, etcétera, y que habían sido mucho más. Pero cuando existe esto y la información respectiva, se acude al sistema interamericano. Presidente Zelaya, con usted hicimos muchos acuerdos de solución amistosa en su gobierno y se les ayudó a familiares, pero el primer colador es la Comisión Interamericana para llegar a un acuerdo de solución amistosa. Lo que estamos haciendo ahorita en el Comité de Derechos Humanos con el CODE y el Estado de Honduras en cuanto a los separados por Gautama Buda Fonseca en aquel entonces, 355 víctimas de los 3,000 personas que fueron separadas, con 350 víctimas y fracción, llegamos al sistema interamericano. Ahorita hemos entrado a una solución amistosa con el Estado de Honduras para que se les indemnice medianamente según lo que el Estado de Honduras propuso para entregarles a cada uno de ellos, y estamos en este proceso, expresidente. Con usted salvamos otros casos similares, acuérdese, estoy hablando con el presidente Zelaya, y lo hicimos muy responsablemente. Yo creo que no era asistir así como se hizo el día de ayer, presidente, sino creemos que cualquier ayuda oportuna que pueda tener desde el Comité de Derechos Humanos, estamos para servirle. Ahora, pero ¿qué pasa? De repente se busca la indemnización. Una acción equivocada. Equivocada, pero ¿qué pasa con los responsables? Porque es prácticamente dejar en impunidad a los que cometieron estos crímenes. ¿De qué estábamos hablando al principio del sistema de justicia, por ejemplo? A mí no es la acción pecuniaria de parte del Estado que lo indemnice a usted porque le mataron a un hijo. No, por favor, no vamos a levantar a una criatura, un muchacho, etcétera, un familiar por lo sucedido. Nosotros creemos que aquí la aplicación de la justicia debe hacerse en circunstancia responsable, no en una circunstancia de impunidad. Por eso es que también recurrimos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque aquí la acción investigativa del Ministerio Público no da respuesta. Entonces, si estos hechos que son considerados casos de derechos humanos, no los da, y de esto, ¿qué dice la comunidad internacional? Aquella que le echa flores y rosas al fiscal general del Estado, por ejemplo. Sí, que ahí es donde yo, fíjense que una vez nos llamaron nos invitaron, porque venía gente del extranjero y una gente de Segil, y entonces cuando ya llegamos nos habían hecho creer que sobre Roberto Micheletti y sobre los que habían dado el golpe de Estado se iba a iniciar un juicio político. Y entonces, basado en ese criterio, a los que habíamos sido víctimas del golpe por violación de derechos humanos, nos invitaron, y me sorprende que ya dijeron ellos, miren, eso de defender los derechos humanos va a estar complicado, porque ya no van a ir a la Corte Penal, eso es imposible, porque cuando empezamos a hacer una recuperación de toda la información en Honduras, habían entes de derechos humanos que no tenían toda la información. Totalmente de acuerdo. Y entonces,
Usted nos, perdón, sí. Hablando sobre la Corte Penal, mire, aquí todos los que hacemos, tenemos este apostolado de los derechos humanos, desde la perspectiva de los mismos derechos humanos, se cometieron errores. Y quiero referirme a lo que usted está diciendo. ¿Por qué perdimos el caso en la Corte Penal? Porque no sé, hicimos el alarde de presentar el caso allá cuando no cabía. ¿Cómo? Lo que pasa es que aquí hay que llevarle la contraria a los gobiernos y hacerle las camas y toda la cosa, ¿verdad? Sin tener un procedimiento adecuado, profesional, dinámico y sobre todo de verdad. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda usted el informe de la fiscal de la Corte Internacional de lo Penal? ¡Qué vergüenza! Sí. Una vergüenza. Una vergüenza para los organismos de derechos humanos. Y esto, nosotros no participamos, Aguilera, no participamos. Pero lamentablemente aquí, como que cuando yo me pongo una capa de un color, ¿qué color es la bandera de amigo Edras? Verde. Verde y amarillo, ¿verdad? Sí, sí. Verde, como verde esperanza. Verde esperanza, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo la camisa del amigo Edras, y empiezo desde la perspectiva de ese posicionamiento a hacer del organismo del CODE, por ejemplo, o como lo hizo Andrés Pavón. Sí. Andrés Pavón desde el CODE conformó su FAPER. Entonces, llevándole la contraria a José Manuel Zelaya Rosales, etcétera, etcétera. Pero bien, no es ético. La institución, es que aquí muchas veces criticamos la institucionalidad establecida, por ejemplo, al fiscal, al presidente de la Corte, pero no nos miramos a nosotros mismos. No nos miramos que hay cierta situación que cuando alguien representa una institución, y especialmente de derechos humanos, debe dejar por fuera el sentimiento político, ¿verdad? Que no es que se lo están inculcando, no es que no tiene que ejercer. Y no es que no tengamos el derecho de hacerlo. Mire, yo por ejemplo, he militado en un partido político. Sí, lo he militado, y a mucha honra. Pero una de las cosas que siempre he tenido, y fui candidato a alcalde de San Pedro Sula, en esas locuras electorales, ¿verdad? Fui presidente del Tribunal Electoral Departamental allá por el año 2006, 2010. Por ahí, en ese periodo yo fui presidente del Tribunal Electoral Departamental en Cortés. Y yo he bregado, pero nunca me voy a prestar para sesgar el posicionamiento como activista de derechos humanos hacia el partido político que yo crea. Ponerme la camisa verde amarela, quería decir, de Edras Amado López, por ejemplo, y seguir la política del partido en el movimiento, no, eso no es correcto. O la camisa roja y negra tampoco es correcto. Yo creo que los activistas de derechos humanos, una sana crítica también, no debemos de ponernos ningún tipo de camisa y atacar siempre la impunidad y atacar siempre la corrupción de cualquier gobierno que ha sido responsable de estos actores sociales que han destruido a nuestra sociedad hondureña. Estamos hablando de reformas electorales que tienen que ver también con los derechos humanos, el derecho a la participación. Yo no sé cómo él no ha dicho. Mire, ahí se puede recurrir inclusive al sistema de justicia. Yo no es que no cree en el sistema de justicia, pero si usted no recurre, usted no se va a dar cuenta de que estamos hechos. Y yo he visto muchos fallos de la actual Corte Suprema de Justicia apegada a derecho. Y eso hay que decirlo también. Bueno, por ejemplo, esto de que solo 3 partidos políticos quieren gobernar el sistema electoral, eso es inconstitucional, hombre. Porque tienen ventaja. Tienen ventaja, alevosía, y tienen el sartén por el mango.
Y totalmente de acuerdo. El problema es que el sistema electoral hondureño debe estar fuera de las instancias de los partidos políticos. Nosotros vamos y hemos propuesto como CODE que las mesas electorales receptoras ya no sigan teniendo nombre y apellido de los partidos políticos, sino que, mire, ministro de Educación, le proponemos algo desde el CODE. El año electoral, todos los profesionales, bachilleres, todos los que van a salir en carrera a nivel nacional, que su trabajo social sea servirle a la patria en una mesa electoral receptora sin nombre de partidos políticos y nada. Usted va a ir a contar y servir en esa mesa y no va a ir en representación de partido, sino que va a ir en representación de su carrera. Entonces, y que ese sea su trabajo social. Entonces, que se le considera así. Entonces, vamos a quitar esa corrupción que hay al interior de las mesas electorales receptoras, en donde hay partidos que mandan a personas que ni leer y escribir saben, no saben ni contar, y que ellos son los que por años han alentado la corrupción en la mesa electoral. Sí. Quienes han logrado corromper la mesa electoral no son los partidos pequeños. No, así son los partidos bipartidismo. El bipartidismo político. Las mismas elecciones internas de ellos se dan en la madre porque cometen fraude. Sí. Entonces, me parece que es oportuno cualquier tipo de propuesta, porque también yo no le puedo dar la oportunidad a los corruptos que me manejen el proceso electoral. Segunda reforma electoral vista desde el Comité de Derechos Humanos. Hagamos las elecciones alternas. Miren El Salvador. Hoy, mañana ya acaban de elegir a Bukele. El Congreso está en manos de otros y las corporaciones municipales en manos de otros. Hagamos democracia. Eso es fortalecer la democracia. No se hagan chibolas en ese Congreso Nacional, que la segunda y la tercera vuelta. No, hombre, si con una nos estamos volviendo locos, no digamos con dos o tres. Entonces, ustedes proponen que las elecciones para alcaldes, para diputados alternas, y para presidentes sean alternas. Que ya estaba establecido en la ley. Yo recuerdo que en la ley del 82, en la ley electoral ya se establecía eso, pero vino y alguien dijo, no hombre, pero es que ir a elecciones de presidente sin llevar a los diputados debilitamos al candidato presidencial. No, señores, eso es seguir teniendo bajo el mango o el sartén electoral o gobernabilidad desde una perspectiva presidencialista. Sí. Como la que tenemos en este país. En los Estados Unidos se estila que está el presidente y 2 años después viene la elección de una parte del Congreso. Y los alcaldes los eligen en cualquier momento. Sí, en cualquier momento. Es más, allá la cuestión de la elección de los alcaldes ni fu ni fa. Sí, esa responsabilidad se la dejan a la comunidad. Sí, parece que ellos decidan. Sí. Entonces, aprendamos a eso, hombre. Cuando aprendamos a alternar de esa forma, vamos a aprender a hacer democracia. Y cuando aprendamos a hacer democracia, vamos a hacer un país libre. Ahora, pero el hecho de que, por ejemplo, el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral todavía no tengan... Pero lo más delicado es que el Tribunal de Justicia Electoral no tiene una ley y esa gente está ganando grandes salarios, ya tienen hasta asesores y todo. Miren, es que en este país, doctor, que no hacemos al revés las cosas. Yo no creo por qué existir un tribunal de justicia electoral aparte del sistema de justicia que ya tenemos. Entonces, no, que solo para las elecciones. Y que se iba escuché a un diputado decir que es otro elefante blanco, y yo sí creo que sí, fíjense. Porque, que van a estar debatiendo, al menos que se contrate, bueno, ahorita porque lo amerita, que pusieran a trabajar a estos señores en la ley interna, cómo debe ser
el sistema de justicia electoral, ¿verdad? Ahora, yo creo que es limitado que si llevamos solo el tema electoral a lo que es en los partidos políticos, sino que yo creo que aquí debería ser una excelente oportunidad para que en toda la institucionalidad, en todas las organizaciones, en todos los gremios, para evitar esos roces que se dan, el tribunal pueda jugar un papel importante. Entonces, pasarían ocupados es que ellos. como no sabemos ni lo que queremos o lo que quieren los mismos tribunos de los partidos políticos, entonces por eso que estamos bateando nosotros, averiguando. Sí, porque debería ser, yo creo que a estas alturas, el tribunal, el Consejo Nacional Electoral no debe quedar limitado solo estrictamente a las elecciones generales o internas. Bueno, no se mete ni en las elecciones internas de los partidos. Cada partido maneja su proceso electoral como quiere. Debe manejar cada partido político y cada partido político debería de generar sus recursos mismos para elegir a sus propios candidatos. ¿Sí? ¿Me entendió? Correcto. O sea, que el Estado no tiene que estar erogando esas cantidades de dinero millonarias al Partido Liberal, al Partido Nacional, a Libertad y Refundación, etcétera, y a los demás, para que hagan sus... No, hombre, si es una cuestión interna. ¿Y por qué los hondureños deben de estar pagando algo que no... Está bien el sistema nacional, ¿verdad? Pero lo interno es interno. Claro. Entonces usted va como candidato a lo interno con la desproporcionalidad que otro pueda tener un determinado apoyo por ahí bajo. Sí. ¿Ah? Y en este país que todavía no se ha aclarado, que en el proceso electoral anterior, donde salieron electos alcaldes, diputados, cuánta inversión, allá en Nueva York están cantando de que dieron y apoyaron candidaturas presidenciales y partidos. Entonces, pero aquí no hemos recibido un informe de la autoridad que tiene que ver Yo les dije con la cuestión de la utilización de fondos políticos. Mire, yo le dije al Ministerio Público, después que nos dijeron ellos que cantaron que habían matado a un sinnúmero de personas y que habían participado en otros. Entonces yo le dije al ministerio que conformara un equipo de fiscales especiales y que los mandaran y que fueran a recabar toda la información respectiva a quienes habían matado. A lo mejor nunca llegaron ni al Ministerio Público ni a la policía como expedientes y levantar, porque como se dice en derecho, en derecho se dice que cuando usted es confeso, para relevo de pruebas. Sí. Entonces ya ellos ya se declararon. Ya se declararon culpables. Mira, decir que aquel individuo que le había matado a la hija, parece que a don H de 3 años de edad, le había metido un tiro. Sí. Por favor. Yo creo que todas estas cosas lo hacemos, el Ministerio Público debe ser dinámico y no estar viendo el cartel del uno, del otro. Ahora, fíjate que no entiendo yo, por ejemplo, si vamos a tener un Tribunal de Justicia Electoral, ¿quién va a ser el ente acusador? ¿La Fiscalía General o se creará una Fiscalía Electoral? Por eso les digo, estamos... ¿Quién va a impulsar la acción? La acción penal. Yo creo que, desde esta perspectiva, yo creo que la Fiscalía General del Estado, aunque el Tribunal de Justicia Electoral no debe estar sobre la Corte Suprema de Justicia tampoco. No, ojo, tiene que ser... Ojo. Sí. Porque estaba escuchando ahí que sus dictámenes iban a ser inamovibles, inapenables. Sí. Van a ser tan eruditos entonces, sí, que dicen que ahí es el último lugar donde va a llegar y que ahí no tiene que pasar a ningún ente. Allí va a haber el tribunal, la corte de apelaciones, tendría que haber corte de apelaciones de electoral y para hacer la casación también. Correcto. Entonces, bueno, hay que ver en qué nos van a someter los políticos en este embrollo electoral en este país. Y bueno, ojalá salga lo mejor para el sistema de justicia y electoral en el país. Nos salimos un poco de la política y entramos para finalizar al tema de la policía. ¿Cuál es la condición de la policía militar y de los militares en este momento? Porque son los que regularmente se acusa de que son violadores de derechos humanos. Mire, sin duda alguna, los organismos de defensa nacional, llámese militares y policías, los organismos
preventivos, nada más que tenemos dos secretarías, la de Seguridad y la Secretaría de Defensa Nacional. Yo creo que la Secretaría de Seguridad evaluándola en este momento no ha sido nada beneficioso tener un ministro de seguridad que no sea acorde a la carrera policial. Lo digo, por primera vez lo digo y lo he establecido así porque me he dado cuenta que en la Secretaría de Seguridad don Julián Pacheco no encaja en nada con el ente policial, porque el ente policial es el ente policial preventivo. Ya con formación casi de apego a lo civil. Correcto. Y él no encaja porque he visto ahí cómo se manejan las cosas, cómo hay insultos inclusive de algunos militares ahí con personas que tienen comisionados de policía, subcomisionados de policía. No, ahí hay una falta de respeto al interior de nuestra Policía Nacional. Creo que Aguilera es primera vez que estoy diciendo esto y lo digo así con toda la responsabilidad del caso. Creo que el ministro de Seguridad debe ser alguien, está bien, un civil, pero que por lo menos haya tenido una buena capacidad y una buena carrera policial. Y la no contaminación de aquellos agentes, clases y oficiales coludidos con crimen organizado, narcotráfico o mara, pandilla, etcétera. También yo creo que debemos... Bueno, y también con los políticos corruptos, hombre, que esos son más dañinos que... Total, más daño que cualquier otro... Totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo con usted. Nuestro ente policial y nuestro ente militar no debe estar supeditado. Debe estar supeditado, obviamente, sí. ¿Verdad? Por jerarquía, pero no debe contaminarse políticamente. No convertirse como el jefe del Estado Mayor Conjunto, que parecía activista. Eso solo le faltaba sacar la camiseta y la bandera del Partido Nacional y decirle al presidente, mira... No debe contaminar. Es lo que estábamos hablando al interior de los organismos de derechos humanos. Claro. Cuando nosotros somos ombudsman, nosotros somos defensores del pueblo, nosotros somos los que pero no confundamos el color político que le tenemos ahí a nuestro con la actividad que nosotros hacemos. No, yo creo que hay que hacer las cosas, decir las cosas como son y cuando se deben de decir. Y los militares en las calles, por ejemplo, tarde o temprano tiene que terminarse esta tarea de andar haciendo proselitismo, de andar acompañando a nuestra policía. Yo creo que después de esta sacudida que tuvo el Ministerio de Seguridad, valió la pena, pero que también se ha sentido, la sociedad ha sentido que, o algunos sectores han sentido que se ha hecho con una situación meramente política. Ahora, ¿realmente el tema de la violencia y la criminalidad ha bajado en el país? Sí. ¿A las cifras que dice el gobierno? Miren, el problema es que el gobierno lo mira hombre, ellos son gobierno y deben de defender su posicionamiento. De los 87% a tener 37% en este momento es cierto. Nada más que ha sido una dura lucha y hemos tenido meses críticos también en la actualidad. Mire, las masacres, por ejemplo, el año pasado se nos dispararon a lo que había sido el 2018. Entonces, cosas así como, por ejemplo, ¿verdad? Pero imagínense esta masacre que voy a hablar ahorita, esta masacre que se nos dio en los centros penales, por ejemplo, jamás se había dado una circunstancia de esa naturaleza, una sacudida de muertes violentas así en cantidades como las que conocimos a finales de año. Hay masacres hoy en día que
lamentablemente la vendetta en el país se sigue dando y ahí es donde nuestra policía se queda porque como para averiguar quién es, ¿me entiende? Es bastante difícil, pero sí puede controlarse la situación de la extorsión, sí puede controlarse la situación de mara, pandillas, bandas criminales, etcétera, pero las vendetas es bastante, y lo que usted escuchó, y lo que yo escuché, y lo que miles de hondureños escucharon a través, por ejemplo, sí podemos señalar que el Ministerio Público, cuando hablamos de remozar nuestra Policía Nacional, pero es que la policía, el Ministerio Público y los juzgados de la República deben de cambiar la actitud que han tenido sumisa a actores de impunidad en el país. Si no, cuando yo le digo al fiscal general que tiene que hacer las pruebas de confianza respectivas en todas las fiscalías, es para sanear el Ministerio Público, periodista Aguilera. Claro que sí. Gracias. A la orden, siempre amigo. Grato tenerlo aquí y poder hablar de esta temática con la libertad con la que usted lo hace, con la sinceridad, y que a veces de repente no puede agradar, ¿verdad?, a ciertos sectores, pero yo creo que el defensor, usted ya lo dijo, el defensor de los derechos humanos debe de buscar el equilibrio. No puede todo el tiempo estar a favor solo de un sector. De repente, cuando hay otro sector que se siente afectado por la forma como el Estado actúa contra él, también tiene los mismos derechos que los que creen que solo ellos, ¿verdad? No, aquí son de manera general. Y poder hablar con don Hugo Maldonado siempre es importante porque arroja luces sobre temas que deben de interesarnos a todos. Los derechos humanos, no crea usted que es de otros, no, estamos hablando del derecho suyo, a que no lo detengan de manera ilegal, que no le vayan a detener si le quitan la vida a un familiar suyo, si cometen un delito contra un familiar suyo, si la autoridad se sobrepasa de la ley. Usted tiene que entender que tiene el derecho ante la ley para ir a solicitar que se aplique la justicia. Ha sido grato, gracias a ustedes por la sintonía, continúen con la programación de Canal 36.